Muy buenos días, les saluda Lizeth Marín, soy estudiante de la carrera Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía 1 impartida por el catedrático, el ingeniero Guillermo Brand. En calidad de tarea final, estoy presentando este video dirigido o relacionado al vitalismo o al problema de la vida. El vitalismo, en relación a varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron a mitad del siglo XIX, aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por cierta especie de racionalismo. Para ellos, las ciencias naturales no eran las más importantes y consideraban que merecían la primacia del espíritu, o las primeras, ya que las primeras tienen por objetivo el estudio de la naturaleza y las segundas se interesan por conocer y comprender la vida misma. A los filósofos que calificaron la vida como realidad principal se les agrupó bajo el rubro de vitalistas. En fin, cada filósofo vitalista tenía su propio concepto acerca de la vida. Fueron dos conceptos que más predominaron. Estos fueron el biológico y el biográfico. El primero concibe la vida en su dimensión natural y el segundo como la existencia humana. Ahora les hablaré de 4 grandes vitalistas, aunque hay muchos, pero por el tiempo solo nos ocuparemos de 4. Hablaremos de Dilthey, Friedrich, Henri Bergson y José Ortega. Como ya habíamos dicho, para el primero, que es Dilthey, la vida es un existir, es un vivir histórico. Para Friedrich, la vida tiene un sentido geológico, cultural, el impulso natural y la vivencia. Para Benson, la vida es un impulso vital, universal, que lucha contra la materia, porque él quiere el progreso y la materia la retrasa. Para Ortega, la vida se maneja en 2 sentidos, porque predomina lo biológico y lo biográfico histórico. Dilthey se encontró con una triple decisión entre la naturaleza y cultura, entre el génesis y la estructura, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y con ninguna de ellas él estaba de acuerdo. En la posición histórica entre la naturaleza y cultura no es aceptable, porque el hombre no es un ser que se enfrenta a la naturaleza, sino que él es un ser cultural que se nos da por naturaleza. Las ciencias se dividen en ciencias naturales y ciencias del espíritu. La tarea de la filosofía es fundamentar las ciencias del espíritu. La vida histórica. La vida de la filosofía, según Dilthey, es abordar el enigma de los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente, porque dice que el hombre es lo que es por su historia. La vida posee una estructura tridimensional. Y nos dice que, en primer lugar, la vida tiene dimensión representativa y gracias a ella el hombre posee conocimientos científicos. Él nos presenta todo esto. La vida histórica dice que es el conjunto de pensamientos y temores del individuo. Las instituciones creadas, las creencias y las leyes, nos dice que el hombre vive en el reino de la opinión y de las circunstancias, ya que en rigor no existe la verdad. La misión de la razón histórica nos explica que es
también la explicación de la vida, pero tiene sus propias categorías. Dilthey nació en 1833, falleció en 1911, fue un gran profesor en la Universidad de Berlín. Se dedicó al estudio de la historia, de la psicología, además de la filosofía. Ahora les hablaré de Friedrich Nietzsche con su crítica a la cultura occidental. En la vida filosófica de Nietzsche se distinguen tres etapas: la romántica, la positiva y la zaratustra. Su actividad crítica se dirige contra conceptos de historia y posiciones filosóficas. Ataca la interpretación positiva de la realidad. Al criticar la moral, Nietzsche se refería a la moral tradicional, que básicamente es de naturaleza platónico-cristiano, nos dice. Dice que para la mejor interpretación de la realidad, Nietzsche propuso tres nuevas ideas. Una acerca de la verdad, otra acerca del lenguaje y otra más acerca de los valores. La voluntad de poder es voluntad de vivir. Según él, la vida humana debe entenderse en su totalidad, pero de vivir la vida total en todas las dimensiones. Superhombre en sentido social, según él, según Nietzsche, se refiere a la creación de una nueva cultura o nuevas tablas de valores y afirmaciones a la vida. Hablaremos de Friedrich. Él nació en 1844 y falleció en 1900. Nació en Requiem, Thuringia. A los 24 años fue nombrado profesor de la Universidad de Brasilia. Les hablaremos de Henri Bergson con su ciencia y filosofía. Para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida. Nos dice que la clave para entender los dos modos distintos de comprender la realidad está en diferente temporalidad con que existe lo fenoménico y lo esencial de la realidad. Los fenómenos o las apariencias se mueven en el tiempo de la física. Esto quiere decir que al aspecto fenoménico del objetivo lo podemos captar en su dimensión de presente, pasado o futuro. Pero si consideramos el objeto cambiante en un determinado momento esencial, en su apogeo, podemos decir que roza su forma inteligible. Nuestra ciencia se apodera de esta forma inteligible, ideal, y por así decirlo, un límite, porque el conocimiento lo tomase por objeto, suponiendo que fuese posible, sería menos que la ciencia. Les hablaré de Henri Bergson con su nacimiento. Nació en 1859 en París. Fue profesor de filosofía durante 22 años en el Colegio de Francia. Sus obras bellamente artísticas gozaron de mucha popularidad, o sea que eran muy famosas. Ahora les hablaré de José Ortega. En lugar de la frase ¿qué es filosofía?, él prefirió ¿qué es filosofía? La razón fue o es porque en la primera formulación se presenta la filosofía como algo muy distinto de nosotros, lo cual es irreal. Según Ortega, la filosofía no es algo que el hombre produce por razones de utilidad o de capricho. Es algo constitutivamente necesario, dice, al intelecto, porque lo dado no es suficiente para la filosofía, por lo cual toma de inmediato únicamente como algo que nos limita al ser fundamental. El objeto de la filosofía es el estudio del ser fundamental en el mundo.
el cual tiene dos características. No es algo que se nos da de inmediatamente. Por otra parte, ese ser es muy diferente a nosotros, diferente a otro ser intramundano. La vida y la razón moral. Para facilitar la vida, Ortega nos presentó varios conceptos explicativos como vivir es encontrarse en el mundo, vivir es estar ocupado en algo con la finalidad, con la descripción, con la posibilidad, las circunstancias y también la temporalidad. Además, la razón vital se identifica con razón histórica, porque dice que a partir del sujeto, tal como se encuentra en toda circunstancia, esta funciona desde determinado realismo social e histórico. Su ocupación y vida. En sentido estricto, según Ortega, consistió en ocuparse con todo aquello que hay en el mundo. Y el mundo consiste en todo aquello que me ocupo y nada más. La vida humana es construir el mundo como circunstancia. La vida humana es tener que ser, tener que hacer para ser. El hombre dice que hace mundo para salvarse él, para instalarse en él. El hombre es metafísica porque la metafísica nos dice que es una cosa inevitable. Él nació en 1883, fue considerado el máximo filósofo español, nació y murió en Madrid. La futurización, la vida es futurización porque vivir consiste en decidir. Espero que este video sirva de mucha importancia y mucha ayuda para todas las personas que necesiten también estudiar este tema. Buenos días.